Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a realizar el análisis del taller número 3. Para este análisis nos piden realizar la sustentación del punto 4. La primera parte que nos piden es dar respuesta al literal A y responder la siguiente pregunta. En el literal A nos pregunta cuál es la tasa media de inflación, teniendo en cuenta que nos dan una demanda de dinero y nos dicen que la oferta monetaria crece un 12% y la renta real crece un 4% al año. Nosotros primero tenemos que entender que M hace referencia a cantidad de dinero y Y nivel de ingresos. Nosotros suponemos que M es igual a 10 y Y como ingresos es igual a 12. Y lo único que realizamos es poner estos números y reemplazarlos en la fórmula mencionada en el numeral y después, año tras año, en el año 2 y en el año 3, hacemos el incremento respectivo para cada año, teniendo en cuenta que M creció un 12% y Y creció un 4%. En el primer año quedan los números totalmente igual. En el segundo año, a 10 se le multiplica por un 12% y a Y un 4%. Después, para el tercer año, realizamos el proceso que se hizo para el segundo año y multiplicamos por estos mismos factores. Para esto tenemos que tener en cuenta que la variación siempre será la misma para todos los años, ya que M y Y aumentan en la misma cantidad. La respuesta en que encontramos fue 7,692%. Ahora, nos preguntan que qué pasaría si además de la renta la velocidad del dinero aumenta un 4% también. Esto significaría un aumento en la velocidad de la circulación. Esto ocasionaría a medio plazo un incremento de la inflación y una baja en la economía. Dada respuesta el literal A, vamos a dar respuesta al literal B. Nos piden resolver el literal B y el literal B hace referencia a cuál sería la inflación si el crecimiento de la renta fuera mayor. La respuesta para este literal es que a medida que pasan los años el nivel de precios disminuye, ya que la base será cada vez más grande, lo que significa una inflación menor siempre y cuando la oferta monetaria crezca a ritmo menor. Y se hizo el respectivo desarrollo en el literal que podemos ver enfrente. Es un proceso similar al del punto A, pero teniendo en cuenta otros niveles de incremento de M y Y. Después, para el punto 3, nos piden analizar y responder el literal D del punto 4 del taller analizar. El literal D nos dice, suponga que en lugar de tener una función constante de demanda de dinero, la velocidad de dinero de esta economía crecería continuamente debido a las innovaciones financieras. ¿Cómo afectaría esto a la tasa de inflación? La respuesta es simple y sencilla. Las innovaciones financieras causan que la velocidad del dinero aumente. Esto significa que cuando aumenta la velocidad del dinero, disminuye la demanda del dinero. Esto causa que los precios bajen y causa al mismo tiempo que hayan niveles de inflación más bajos. ¿A qué hace referencia a esto? A que las innovaciones financieras causan que aumente la velocidad del dinero y esto realiza un proceso para que no haya un nivel de inflación tan alto, sino por el contrario, baje. Después, nos piden el numeral 4, que teniendo en cuenta la información del punto 2 del taller 3, hacer unas suposiciones y responder en cuánto debería aumentar o disminuir la velocidad del dinero. Si la inflación es del 10% y el PIB real crece al 5%. Después de un análisis respectivo, nosotros concluimos que la velocidad del dinero aumenta acorde al incremento del PIB y la inflación, porque a mayor inflación, mayor velocidad del dinero. De igual manera nos preguntan que si bancos electrónicos como Nequi, David Plata y PCE
que son plataformas electrónicas bancarias de transacciones, ayudan a explicar el cambio en la velocidad del dinero. Y esto tiene una respuesta similar al de el numeral D explicado anteriormente. Y como encontramos que Nequi, DaviPlata y PSE son innovaciones financieras, estas causan que la velocidad del dinero aumente, lo que se explica que cuando aumenta la velocidad del dinero, esto crea que disminuya la demanda de dinero. Esto causa directamente que los precios en los productos bajen y que el nivel al final de periodo de la inflación sea más bajo. Ahora, nos piden resolver el último numeral, que es el numeral 5, y nos preguntan que si el gravamen financiero a los movimientos financieros aumenta de un 4 a un 6 por mil, ¿cómo afectaría esto la velocidad y a la demanda del dinero? Primero explicaremos qué es un 4 por mil. El 4 por mil es un impuesto del gobierno donde el gobierno le cobra de 1.000 pesos de cada transacción bancaria de un retiro de cajero efectivo. De cada 1.000 pesos le cobra 4 pesos al consumidor que esté realizando dicha transacción y se los tenga que dar como impuesto al gobierno. Ahora, ¿qué pasa si ya no son 4 pesos que uno como consumidor tiene que dar en impuestos, sino 6 pesos? Esto tendría un efecto directo en la velocidad y la demanda del dinero. ¿Por qué razón? Porque si el gobierno nacional aumenta del 4 al 6, del 4 a 6 por mil, esto reduciría la velocidad del dinero y la demanda del mismo, ya que las personas se limitarían de manera radical a hacer cualquier tipo de transacciones bancarias o retiros electrónicos, teniendo en cuenta que el impuesto pagado por el consumidor va a ser mucho más alto. ¿Esto qué implica? Que la gente deje de mover dinero dado el incremento de los impuestos. Ahora, ¿qué van a tener que hacer los bancos? Bajar los intereses para motivar a la gente a activar sus operaciones, y esto afecta significativamente para que la inflación suba. Respondiendo a la pregunta básicamente, esto afectaría en la velocidad del dinero y la demanda del dinero porque la velocidad del dinero va a ser menor y la demanda va a ser mucho menor, ya que la gente no va a tener la misma actividad al momento de realizar transacciones por el costo que tienen estas mismas. Muchísimas gracias por escucharme el día de hoy. Espero les haya parecido un video sumamente interesante y cualquier duda quedo muy atento. Bendiciones.